¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda César Morán, parte del equipo pastoral de Iglesia Nazaret. Y en esta ocasión quiero que me acompañes en este estudio bíblico que se titula Propósitos del nacimiento de Jesús. Y quiero hablarte de tres propósitos que el nacimiento de Jesús tiene. Bueno, de hecho hay más propósitos, hay muchos propósitos del nacimiento de Jesús. Yo te podría mencionar rápidamente varios de ellos. Jesús nació para, bueno, para darnos vida. Jesús nació para traernos paz. Jesús nació para reconciliar al ser humano con Dios, entre ellos. Pero quiero hablarte en esta hora de tres propósitos del nacimiento de Jesús. Así que quiero que pongas mucha atención y que en este estudio tu vida pueda ser edificada a través de este estudio. El primer propósito que podemos encontrar o que quiero hablarte es que Jesús vino para hacer la voluntad del que lo envió. Estos tres propósitos se encuentran en la base bíblica del Evangelio de Juan. Así es que quiero que puedas buscar en tu Biblia Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 38. Y este verso nos va a dar luz, nos va a hablar acerca de este propósito. El propósito de Jesús, el primer propósito, es que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién ha descendido del cielo? Pues fue Jesús. Jesús fue quien descendió del cielo, enviado por su Padre, por el Padre Celestial, por Dios, el Dios Creador. Y dice el versículo que Él no vino a la tierra para hacer su voluntad, sino que Él vino para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y esta afirmación en este versículo, estas son palabras de Jesús. Esta afirmación nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Y esto es algo crucial, porque no es cierto que nos cuesta hacer la voluntad de otra persona. Claro, yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero ir donde yo quiero ir. Yo quiero hacer lo que me va a satisfacer, lo que me va a dar un beneficio. Pero es muy diferente y muy difícil hacer la voluntad de otra persona. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La voluntad de nuestros padres es que les obedezcamos, que estudiemos, que seamos buenos hijos. Pero muchas veces esa voluntad no es nuestra voluntad, no es la voluntad que como hijos queremos tener. Y lo veo en la vida de mis hijas. Una de las voluntades que yo les he manifestado a mis hijas es, hijas, yo tengo 3 hijas, por si no lo sabías. Quiero que mantengan su cuarto ordenado. Y ellas ya saben que después de levantarse, antes de irse a su escuela, a su colegio, ellas deben de dejar el cuarto arreglado, sus camas hechas, sin zapatos tirados, sus toallas tendidas. Pero ¿qué sucede? Me doy cuenta muchas veces que mis hijas hacen su voluntad. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad mía, de su padre, sino que ellas no arreglan su cama, dejan sus zapatos tirados, dejan sus toallas amontonadas y húmedas en el suelo.
Entonces me he dado cuenta, cuando yo llego y veo su cuarto, que hicieron su voluntad y no hicieron la mía. Y es que así somos. Los seres humanos queremos hacer nuestra voluntad. Hoy en día, muchos cristianos le dicen a Dios que quieren hacer su voluntad. Y es fácil escuchar estas expresiones. Quizás en alguna vez tú lo has hecho. Señor, quiero hacer tu voluntad. Oh Padre, solo quiero hacer lo que tú me digas. Solo quiero hacer tu voluntad. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿tú la conoces? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Me imagino que sí la sabrás, porque la voluntad de Dios para la vida del ser humano, para tu vida, se encuentra en la Biblia, se encuentra en la palabra de Dios, en la palabra escrita de Dios. Cuando analizamos nosotros la voluntad de Dios, cuando somos confrontados con las escrituras, imagínate, Dios ha dicho, si alguien te golpea en una mejilla, tú pon también la otra. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Si alguien nos hace violencia, no vamos a nosotros a pagar con la misma violencia, no vamos a actuar con violencia, sino que al contrario, tenemos que ser mansos. El Señor también nos dice que amemos a nuestros enemigos. Imagínense, esa es la voluntad de Dios, amar a nuestros enemigos y mostrarles un amor más grande. Amar a alguien que te hace daño es difícil. Y nuestra voluntad es, ¿por qué voy a amar a aquel que me está haciendo daño? ¿Por qué voy a darle a aquel que me quiere quitar por la fuerza lo que es mío? Bueno, el Señor nos ha dicho en su palabra cuál es su voluntad. Que podamos dar, que podamos perdonar, que podamos mostrar el amor, aun cuando no nos den ese amor. Y entonces, al darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios, no es la voluntad nuestra, no es compatible, no es la misma voluntad que la que nosotros queremos. Y entonces tú y yo decidimos tomar nuestra propia voluntad y hacer nuestra voluntad. Decidimos desechar lo que la voluntad de Dios, lo que Él ha dicho, y hacer lo que yo quiero. Pero en Jesús tenemos un ejemplo grande. ¿Recuerdan cuando antes de que Jesús fuera crucificado, antes de que Él fuera capturado, Él estaba en el huerto, en el jardín del Getsemaní, y estaba orando, hablando con su Padre. Y una de sus palabras fue, Padre, no quiero pasar por esta copa. No quisiera beber de esta copa, en referencia a la crucifixión. Pero él le dijo, aunque esto es lo que yo quisiera, no quiero que sea mi voluntad, sino tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y eso es lo que podemos también nosotros decidirnos a hacer. Hacer la voluntad de Dios. Así como Jesús hizo la voluntad del que lo envió. Él vino a cumplir el plan de Dios. Vino a cumplir la tarea que Dios le encomendó. Venir a la humanidad y mostrar con su vida el gran amor de Dios, que estuvo dispuesto a entregar la vida de su único hijo para pagar el pago, la pena por el pecado que tú y yo merecíamos pagar. El segundo propósito por el cual Jesús nació, bueno, ¿te acuerdas del primer propósito, verdad? El primer propósito del nacimiento de Jesús es hacer
la voluntad de Dios. El segundo propósito es Jesús vino a hacer las obras de Dios. Él no solo vino a cumplir la voluntad de Dios, sino que esta voluntad se refleja en obras, se refleja en un estilo de vida, en una conducta. Quiero que busques en tu Biblia Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Voy a darte un tiempo para que tú puedas encontrar este texto bíblico. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Y dice de esta forma, palabras de Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La primera parte de este versículo, de estos versículos, dice que a Jesús le era necesario hacer las obras de aquel que lo había enviado. Entonces Dios lo envió y le dio tareas que hacer, le dio una misión por hacer. La misión de Jesús es que Él vino a demostrar las obras de Dios. Él vino a brillar en medio de un mundo lleno de oscuridad y de pecado. Él vino a llevar la luz a aquellos que estábamos en tinieblas. Él vino a ser la luz del mundo a través de hacer, de demostrar las obras de Dios. Un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de segundas, terceras y cuartas y todas las oportunidades que se requieran. Jesús vino a mostrar el carácter de Dios. Jesús vino a mostrar y hacer obras de justicia. Es importante y valioso aportar que lo que nosotros hacemos, lo que tú y yo hacemos, demuestran quién somos, demuestran nuestra esencia. Si tú te das cuenta que en tus obras, lo que tú haces, lo haces con orgullo, lo haces para buscar tu propio beneficio, tus obras están diciendo lo que hay en tu corazón. Tus obras están diciendo que en tu corazón hay orgullo, que en tu corazón tú quieres ser el único que se beneficia. Entonces, ojo, las obras de cada quien demuestran nuestra esencia, demuestran quiénes somos. Jesús vino y él demostró con sus obras cuál era su esencia, cuál era su carácter. Y como ya lo he mencionado, el carácter, la esencia de Jesús fue el amor. El amor hacia aquel que no lo merecía. El amor hacia aquel que había fallado. El amor a aquel que se creía justo, que se creía santo. Aquel que no necesitara o no necesitaba el amor. Él vino a mostrar el amor. Jesús vino a enseñarnos el camino para el Padre. Jesús vino a enseñarnos cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús vino a predicar sobre el arrepentimiento y cómo vivir para la gloria de Dios. Tú puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, lo que se llama el Sermón de la Montaña. Y tú puedes
leerlo y darte cuenta de cómo obra un hijo de Dios. ¿Qué obras hace un hijo de Dios? Y ahí se habla de amar a los enemigos, ahí se habla de el perdón, ahí se habla de cómo administrar los recursos, ahí se habla de la mayoría de temas en los cuales involucran las relaciones con otras personas. ¿Cómo es nuestra manera o cómo debe ser nuestra manera de relacionarnos con otros para que otros vean en nosotros, en nuestros actos, a Jesús, a Jesús obrando, a Jesús hablando, a Jesús actuando? Dicen por ahí que el Jesús que muchos verán no leerán una Biblia, sino que el Jesús que muchos, tus amigos, tus padres verán, será el Jesús que tú les muestres. Al Jesús que tú les muestres con tus actos, con tus acciones. Puede ser que las personas no quieran venir a una iglesia, puede ser que las personas no quieran leer la Biblia, pero puede ser que las personas vean tu vida, se fijen en tu vida, quieran ver tu vida. Y entonces, ¿qué están viendo? ¿Qué es lo que tu vida está reflejando? ¿Está reflejando un carácter de egoísmo? ¿Está reflejando mentira? ¿Está reflejando orgullo? ¿Está reflejando indiferencia, avaricia, codicia? ¿Qué es lo que tu vida está reflejando hacia los demás? Otra de las obras de Jesús, otra de las obras que Dios le encomendó a Jesús fue la de venir y de sanar. Sanar espiritualmente a la humanidad, pero también sanarles físicamente, ¿sí? Jesús sanaba. Jesús sanaba de enfermedades, pero también él sanó también la enfermedad espiritual. Una enfermedad mucho más difícil y más seria que una enfermedad física. Pero el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de Cristo, fueron buenas nuevas integrales. No solamente sanaba espiritualmente, sino que también sanaba de una forma física, de una forma real, de una forma palpable. Nosotros, tú y yo, también hemos sido llamados a cumplir y hacer las obras de Dios, a mostrar la luz, a dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Frutos del Espíritu, que tú puedas mostrarle a otros amor, que tú puedas mostrarle a otros el gozo que hay en ti, que tú puedas mostrarle a otros cómo la paz gobierna tu vida, y que otros al verte puedan decir: hey, ¿cómo le haces para tener esa paz? ¿Cómo le haces para estar contentos en este momento de tristeza? ¿Cómo le haces para poder amar a esta persona tan insoportable? Y tú puedes decirle: es la obra de Cristo. Es lo que Cristo quiere que yo refleje. Y no es algo que salga de mí, es una obra que Él hace en nosotros. Él quiere que vivamos en santidad. Él quiere que no seamos y vivamos en el pecado, gobernados por el pecado. Y en tercer lugar, y en último lugar, el último propósito del nacimiento de Jesús, del cual quiero hablarte, es que Él vino para destruir las obras del diablo. Sí, Él vino para destruir todas las obras de Satanás. Quiero que vayas a la carta de Primera de Juan, que está en la parte casi final de la Biblia, y busques la primera carta de Juan, que es diferente al Evangelio de Juan. La primera carta de Juan en el capítulo 3 y el versículo 8. Voy a dejar un tiempo para que puedas encontrarlo. Primera de Juan, capítulo 3
versículo 8. ¿Lo encontraste? Bien, lo voy a leer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira qué propósito más precioso. Voy a volverlo a leer de nuevo. El que practica el pecado es, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, ya desde el jardín del Edén. El diablo se revela desde el cielo, más bien dicho, desde antes que todo fuera creado, el diablo, Satanás, pecó al querer ser igual a Dios y querer sentarse en el trono de Dios. El pecado del orgullo. El diablo peca desde el principio. Pecó al decirle una mentira a Eva y engañarla para que desobedeciera a Dios. Esas son las obras del diablo. Pero para esto fue que Cristo vino. Para eso fue que Dios envió a Jesucristo, para que Cristo pudiera con su poder destruir las obras del diablo. El diablo es pecador desde el principio, es un padre de mentira, y las principales obras de Satanás son mentir, robar, matar, destruir, engañar y promover todo tipo de pecado que nos aleje de la relación, de la comunión con Dios. Y esto obviamente va a debilitar nuestra fe. Debilita nuestra fe. Al estar alejados de la fuente, comenzamos a debilitarnos, comenzamos a estar débiles, no tenemos fuerzas para vivir la vida. Y entonces nos sumimos en la desesperación y más pecado. Pero gracias a Dios que en sus propósitos estuvo que Jesús viniera a este mundo para que también Él pudiera destruir todas las obras de Satanás. Y las destruyó, ¿sabes dónde? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó con el poder de Dios. La muerte ni el pecado pudieron vencer a Cristo. Y Él nos dijo, vean, les doy este mismo poder a ustedes para que ni el pecado ni la muerte tengan poder sobre sus vidas. Así que no tenemos por qué tener miedo al pecado, no tenemos por qué tenerle temor a la muerte, porque en la cruz Jesús y en su resurrección Él humilló y triunfó de forma pública sobre el diablo y sobre cada una de sus obras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10, Él dice que ¿para qué ha venido? Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Si el diablo está para robar, para matar, para destruir, para robarte la bendición, pues Cristo vino para destruir todo eso y darte todo lo contrario. El diablo quiere matarte, Cristo quiere darte vida. El diablo quiere robarte, Cristo quiere darte a ti y que tú seas bendecido en Él. Bendecido en Él. Y no necesariamente una bendición material, porque la bendición de Cristo no se mide materialmente por las cosas que tenemos. Hay gente que tienen mucha bendición material, tienen dinero, tienen recursos, tienen propiedades, pero sus vidas están vacías y están tristes. Alguien puede no tener nada de eso y vivir pleno y feliz, porque ha entendido que si lo tiene Cristo, tiene todo lo que necesita para vivir. Así es que Cristo vino
para quitarle las llaves a Satanás, las llaves de su imperio, un imperio de muerte, un imperio de destrucción, un imperio de soledad, de mentira, para entonces darnos una vida plena, una vida abundante, una vida en la cual podamos decir, estoy satisfecho. Tengo a Jesús, tengo mi perla de gran precio y puedo perderlo todo. Puedo perder incluso a mis padres, incluso a mis hijos, incluso mi casa, mi trabajo. Pero sé que si tengo a Jesús en mí, lo tengo todo. Y Él se va a encargar de cuidarme, de darme la victoria, de sacarme adelante, incluso de cargarme en sus brazos cuando no tenga más fuerzas. Así es que 3 propósitos del nacimiento de Jesús. El primero de ellos, Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. No vino para hacer su propia voluntad. No vino para ser un turista. Vino para hacer la voluntad de su Padre. Segundo propósito del nacimiento de Jesús, Él vino para hacer las obras, las acciones de Dios y mostrar así su carácter de amor. Y el tercer propósito, del cual te he hablado en esta oportunidad, es que Él vino para destruir las obras de Satanás. Él vino para botar y destruir toda la obra que Satanás quiera hacer contigo y quiera detenerte. Así es que podemos darle gracias a Dios por estos 3 propósitos. Y te animo a que puedas leer tu Biblia y poder ver cuántos más propósitos encierran el nacimiento de Jesús. Porque te aseguro que hay más. Los vas a encontrar y vas a alegrarte y vas a edificarte al estudiarlos y al conocerlos. Gracias, Señor, porque nos permites en esta oportunidad de estudiar estos propósitos sobre tu venida, sobre tu nacimiento. Tú naciste no por nacer solamente. Tú viniste a esta tierra y naciste como un niño indefenso que tuvo que ser criado por una madre y depender de un padre, de sus cuidados. Tú creciste y tú naciste para cumplir la voluntad de tu Padre, para hacer las obras del Padre y para destruir las obras de Satanás. Gracias porque nos permites a través de tu palabra poder conocer estos propósitos. Te damos gracias por ellos. Ahora entendemos con un poquito más de claridad. Gracias por mis hermanos y hermanas que están viendo este estudio, que sus vidas puedan ser desafiadas a poder ser como Cristo, a poder imitarlo. Queremos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Queremos hacer las obras de Cristo, vivir como Él vivió, caminar como Él caminó en esta tierra. Y también nosotros queremos también destruir toda obra del diablo en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Sabemos que no es en nuestro poder, es en el poder y en las fuerzas del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de actuar de una forma diferente, de una forma sobrenatural. Ayuda a mis hermanos. Ellos también tienen este poder, que puedan estar conscientes de ello. Gracias, Jesús, por darnos el privilegio de conocerte a través de tu palabra. Bendice estos estudios bíblicos que los pastores estamos compartiendo con nuestros hermanos sordos. Gracias por cada uno de sus maestros, por cada uno de sus mentores que los acompañan, que les enseñan. Dales mucha sabiduría también para poder hacer la labor y que nuestros hermanos y hermanas sordos puedan también compartir de Cristo con otros sordos y comentarles acerca de estos propósitos por los cuales Cristo vino a esta tierra. Oramos y te damos gracias
Jesús. Amén y amén. Espero que este estudio haya sido de mucha edificación para tu vida y sé que nos vamos a estar viendo más adelante. Que Dios les bendiga. Un abrazo.